la Secretaría de Energía está presionando a las empresas que tienen permisos de generación bajo la anterior ley, las centrales legadas, a migrar a al esquema actual, pero que vendan energía exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a platicar de este tema con David Rosales, consultor en materia energética de Elevation Ideas y exfuncionario de la Secretaría de Energía y de la CRE. David, buenas tardes. Rogelio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros esta tarde. David, pues platícanos sobre pues esta, digamos, presión que hay de la autoridad federal para pues los operadores, los que confiaron en la anterior legislación para generar energía eléctrica y que ahora al parecer pues buscaría el gobierno que estuvieran bajo el esquema actual. Claro, la verdad es que es una situación muy compleja que proviene de la mezcolanza de regímenes energéticos en Sí, el país. Por un lado, tenemos la nueva ley del sector eléctrico mexicano, con el cual tenemos una serie de modelos para presentar electricidad hacia el país. El concepto de prevalencia, en donde se busca que principalmente sea CFE quien brinde electricidad para el sí. sector y al mismo tiempo que sea con planeación vinculante todas las cosas. Y bueno, eso tiene sentido, pero venimos de un régimen distinto en el cual existía, por supuesto, una cantidad importante de electricidad presentada por las plantas originales que tenían un contrato prácticamente todos a 30 años con la Comisión Federal de Electricidad. Esos eran llamados productores independientes de energía, también conocidos como IPPs, por sus siglas en inglés, y que tienen un contrato, pues que en muchos casos se está venciendo. Todo esto surge de las leyes establecidas en los años 90. Por lo Sí, tanto, ahí van venciendo poco a poco. claro. Y entonces con esta estructura surge una contradicción entre lo que decía la ley nueva y lo que establece en los contratos originales o la idea original que se tenía, que es que al terminar ese contrato con CFE, las centrales podrían estar hasta el final de su vida útil, las plantas pueden durarte 35, 40 años en total, tal vez algunas hasta 45, las que están en zonas que no tienen demasiada humedad, están muy bien mantenidas, pues te podrían dar muchos años extra. Pero, pues CFE, esta administración, sobre todo la pasada, evidentemente, estaba en una posición del cuando termines, dame la planta, entrégame las llaves y yo las empiezo a operar. Y eso, pues, hubiera sido, en dado caso, un problema para los propietarios originales, que, bueno, de todos modos hubieran dicho, pues ya acabó mi contrato, las Sí. plantas ya se pagaron, no pasa nada. Pero va más allá, porque ya hubo intercambios, llevo nuevos dueños que esperaban esa posibilidad Ujú. de continuar. Y de ahí salieron unos lineamientos, y estos lineamientos traen tres posibilidades. Una es que le vendas a CFE, otra es mixto, y otra es que le vendas al mercado como tú quieras. Pero CFE quiere que, o está forzando un poco a estas empresas a que se mantenga la venta directa a CFE, y eso es un problema porque entonces el precio al que CFE está dispuesto a pagar por esa electricidad, pues es menor al precio de mercado que estas centrales esperaban obtener. Claro, se entiende perfectamente, David, como tú dices, estos cambios que se han dado en pues la legislación para que particulares puedan participar en la generación de energía eléctrica, pues está de alguna manera metiendo ruido. ¿Se tiene una idea de cuántas plantas, David, están en estas condiciones y qué capacidad generan en su conjunto de electricidad? Actualmente tenemos las primeras 6 plantas que ya están en negociaciones, me parece, directas y francas con CFE. Ya tuvimos la primera cuyo contrato venció en la península de Yucatán. Pero en general, en términos generales, son más de 25 centrales a nivel nacional que tienen contratos con CFE. Algunas vencerán hasta la década de los 30 y no los vemos demasiado preocupados. La última central
que se hizo con este esquema. Tiene un contrato que se fue a 25 años y no a 30, y que es de Iberdrola y que fue parte, o era de Iberdrola y que fue parte de la transacción, no la última que se hizo con Cox, sino la previa que se hizo a través del Fonadín con México Infrastructure Partners. Esa central pues le queda todavía 20 años de vida y no están preocupados. Pero de corto plazo estamos hablando de 6 centrales aproximadamente, de 1,000 megawatts de capacidad entre todas. Es muchísima generación. Sí. Y son necesarias. El tema fundamental que plantea CFE es: el país no podría funcionar sin esas plantas, y todas ellas dicen, perfecto, yo por eso pues sigo teniéndolas operando en perfectas condiciones. Han gastado un montón de dinero de forma natural en operación y mantenimiento, pero entonces ese extra, esa crema del capuchino, que es como se describe frecuentemente, Ujú. esos años adicionales que son producto de un uso eficiente de las centrales, pues representaban un ingreso futuro esperado para las mismas bajo el régimen del mercado eléctrico mayorista. Pero este mundo híbrido, en donde CFE es juez y parte, en donde la Secretaría de Energía está completamente siempre metiendo la mano para propiciar la prevalencia, pues buscan, y tal vez es un poco de desconocimiento y un poco entendible, propiciar o beneficiar a CFE, sobre todo en este caso, pues para que mantenga la compra de esta electricidad a bajos precios. Y Claro. lo que estas empresas buscan es competir. Sí, y de alguna manera, pues, de nueva cuenta surge pues la cuestión de la certeza jurídica y pues el mensaje hacia los particulares que comprometen recursos en nuestro país, en este caso para la generación de energía eléctrica, y que después se pueden llevar algunas sorpresas. ¿Qué porcentaje estamos hablando que estas 6 plantas aportan de la generación que requiere CFE? Claro, de la generación, digamos, de todo el país, Ujú. estamos hablando aproximadamente del 16-17%, y representan más del 27-28% de lo que CFE básico necesita para continuar operando. Y todo esto viene de una serie de empujones. O sea, el chisme, si se me permite el término, ha Sí. estado complicado. En el año pasado, CFE puso una primera versión de los lineamientos que planteaba una versión de llave en mano. O sea, Ujú. terminaba la vida útil y las centrales tenían que entregar sus instalaciones a CFE, porque estaba pensado para la gran cantidad de los proyectos nuevos que estaban contemplados. Entonces, las centrales, o las empresas propietarias de esas centrales, casi todas organizadas a través de la Asociación Mexicana de Energía, rápidamente levantaron la mano, y ese instrumento jurídico no terminó publicándose. Lograron detenerlo a través de una cosa que se llama el proceso de mejora regulatoria. CENER y CFE deberían de mandar las cosas a mejora regulatoria durante semanas, pero esta administración y la pasada, capturando, como sabíamos, a los organismos autónomos, utilizan ya el mecanismo de mejora regulatoria únicamente como un punto intermedio, como si fuera una molestia, en Ujú. lugar de un espacio para hacerse información oportuna. Pero bueno, en aquel entonces rápidamente se movieron las empresas, logran presentar la evidencia a CFE de que eso no iba a poder funcionar, hablan con CENER, se detiene y se hace una modificación. Lo que hoy tenemos publicado plantea esos 3 mecanismos. Las empresas podrían ir a vender al mercado, podrían ir con un contrato con CFE por una parte y el resto venderlo a mercado a Sí. precios competitivos, o irse por la libre directamente a mercado. El problema que creo que vemos es que CFE tiene mecanismos para causar perjuicios a una empresa que no hicieran lo que ellos quieren. Y eso es la Ujú. otra cosa que me parece importante resaltar. Cuando hay elementos en donde, es que no quisiera usar términos demasiado fuertes, pero y no Confiscatorio quiero decir sería venganza, el... no, exacto. Cuando hay elementos en donde puede presionar por acá, por debajo de la mesa, pues es un elemento confiscatorio, porque entonces te obligan a que vayas con CFE y entonces tengas un contrato mucho menor que el que originalmente estas empresas podían haber esperado vendiendo en el mercado, por Claro. precios por debajo del precio de mercado.
CFE ofrece certeza, te firma un contrato de largo plazo y entonces no tienes que andar buscando, no necesitas ejercicios para comercializar esa energía, no necesitas complicarte la vida y querer jugar en el mercado, mejor véndemelo todo a mí y yo CFE me volteo con el mercado y hago esas actividades. Pues sí, pero de todos modos, entonces me estás quitando un margen y un upside que podía tener que es enorme. Entonces, sí podría ser confiscatorio, sí podría ser extorsión, sí podría ser un montón de temas. Tal vez no necesariamente hemos llegado ahí, pero la discusión se va a poner muy fuerte en los siguientes 6 meses. Claro, en la medida en que pues estas plantas pues son muy importantes para la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto para nuestro país, pues toda una polémica esta que hay en torno a estos IPPs y por lo pronto queremos agradecerte, David Rosales, que nos hayas acompañado esta tarde, consultor en materia energética en Elevation Ideas y exfuncionario en CENER y también en la CRE. Que tengas magnífica tarde. Muchísimas gracias tú también, Rogelio. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, David.